Antoine Griezmann se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, pero ¿es el mejor futbolista de la historia rojiblanca? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Bueno, Juan. Antoine Griezmann, qué bueno es. Dicho sea ya, para empezar ya en el vídeo, qué bueno es. Los eternos debates. Bueno. En baloncesto está el LeBron contra todo el mundo, contra Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar. Será Michael Jordan. De hecho, LeBron contra LeBron. LeBron contra LeBron es un debate muy apretado. O sea, va a ser muy difícil. Empate técnico. X en la quiniela. Pero sí, Michael Jordan. En tenis también está el debate de los GOATs. En el fútbol. Bueno, en el tenis te tengo que decir que cada vez está… Más consenso con Novak. Sí. Novak, a ver, es que es una bestia. A mí me encanta. Sí, a mí me encanta, es tío. que es muy bueno. Pese a nuestro Rafita, vamos, Rafa, bueno, ¿no? Rafa. En el fútbol estaría el debate también del GOAT entre Maradona, sí, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y compañía. Pero en el Atlético de Madrid se está reavivando. Hay un subdebate aquí dentro. Hay un subdebate en el Atlético de Madrid porque ahora mismo Antoine Griezmann está llamando a la puerta de la historia en el Atlético de Madrid. Como mínimo, ya top 3. Como mínimo. Pero en este vídeo vamos a analizar cuántas posibilidades habría y quién podría ser el mejor futbolista bajo unos criterios. No es porque nos apetezca a nosotros, Juan. Bajo unos criterios, sobre todo con el motivo de que Antoine Griezmann acaba de superar ya de manera definitiva ese récord de Luis Aragonés como máximo goleador histórico del club colchonero. Ahí es nada. Y con ese pretexto y con las siguientes normas vamos a intentar evaluar cuáles son los principales candidatos y finalmente hacemos un poco una conclusión de quién consideramos nosotros y ya abrimos el debate al resto de la comunidad. En estadísticas individuales vamos a hacer también un poco de análisis para ver cuántos goles han metido, asistencias, partidos, etcétera. Títulos con el Atlético de Madrid. No hay que olvidar que, aunque esto sea un debate individual, hablamos de un deporte colectivo y lo importante al final son los títulos. La identidad y comunión con la afición del Atlético de Madrid, un poco esa representación de los valores del Atlético de Madrid. Y por último tenemos un cuarto punto que vamos a evaluar también, que tiene que ver con los intangibles. Por ejemplo, la prominencia que han tenido a nivel individual, lo que han representado como futbolistas, se han llegado a ser, cuando jugaban en el Atlético de Madrid, considerados uno de los top 5 cracks mundiales, considerados a la lista de Balón de Oro, etcétera. Un poco más una lista ya de cajón desastre, donde nos entra un poco de todo. Bueno, pero es importante que un futbolista trascienda también y haga evolucionar en cierta forma al Atlético de Madrid. Así que empezamos con el protagonista de este vídeo, con Antoine Griezmann, que es al que vamos a comparar con el resto para saber si es el mejor o no. En cuanto a estadísticas, es evidente que, ya lo hemos dicho, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, casi nada como para empezar. Esto pesa y mucho. Bueno, esto pesa y mucho. Esta es tu opinión, ¿qué pesa? Bueno. Vamos a dejar el debate abierto. Efectivamente. Y lo más importante, lo va a ser durante mucho tiempo, porque el futbolista que más cerca está en activo en el Atlético de Madrid para cogerle es Ángel Correa, con más de 70 goles. Pero, hombre, le quedan unos cuantos como para llegar a la cifra de Antoine Griezmann, además de cuarto máximo asistente de la historia del Atlético de Madrid. Bueno, podemos decir que importancia en el gol ha tenido, Juan. Importancia ha tenido. Además, hay que decir que Antoine Griezmann puede seguir ampliando este récord de máximo goleador porque ya sabéis que después de la renovación reciente de Simeone, él dijo en declaraciones, no recuerdo si era Dazón, ahora me toca a mí, hablando de una posible renovación, así que Griezmann puede continuar unos cuantos años más como colchonero. Pero parece que sobre todo el apartado estadístico es uno de los grandes puntos a favor como Griezmann, mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, porque ahora mismo es uno de los mejores asistentes y el máximo goleador. Eso tiene que pesar. Vamos al palmarés, en el cual, ojo, pese a lo que pueda parecer en una de las etapas más exitosas, si no la más exitosa de la historia del Atlético de Madrid, que es la etapa Simeone, no ha estado presente en todos, Javi Nacher, en todos los títulos. Hablabas de algo que le pesa muy a favor, que son los números estadísticos, sobre todo referentes al gol. Lo que le pesa en contra precisamente es el palmarés y son los títulos. Aunque parezca mentira, y lo he revisado 45 veces, Griezmann no ha ganado ni una sola liga en su carrera, ni una. Y es un grandísimo futbolista, pero no, con el Atlético de Madrid, Supercopa de España, Supercopa de Europa y la Europa League, que ganaron después de haber caído en Champions. De hecho, tampoco la ganó en el Barça, Juan, porque se fue 2 años al Barça, pero allí tampoco pescó liga. Un palmarés un poquito escaso, aunque todos recordamos también esa final de Champions, pero eso no es tocar metal. Está esa tarea pendiente de la Liga y de la Champions en el palmarés de Griezmann, que ha estado 7 temporadas en el Atlético de Madrid, más las que le quedan, y tiene esas tareas pendientes. Así que estadísticas a favor, palmarés no tanto, comunión con la afición, de nuevo, un sí pero no.
Tenemos Sí. claro que en este regreso al Atlético de Madrid es uno de los máximos ídolos del estadio. Vas al Metropolitano y se canta muchísimo su nombre, todo el mundo vibra muchísimo con el juego del francés y ha recuperado esa comunión con la afición, no obstante que perdió Javi Nacher por esa salida un poco agria que tuvo al FC Barcelona. Sí, fue muy criticado por la afición por aquel documental que todos recordaréis de La Decisión, en el que bueno, durante varios meses se narraba cómo se fragua un fichaje desde el punto de vista del entorno y el propio futbolista. Al final, ese año se quedó en el Atlético de Madrid, la decisión fue que se quedaba, pero enseguida empezó la temporada y el run volvió. Al final se acabó marchando al FC Barcelona, por lo que fue muy criticado. De hecho, en el propio documental, su mujer dijo una frase que quedó para la posteridad, que fue: aquí puedes entrar en la historia, refiriéndose al Atlético de Madrid, allí serás siempre uno más. Y el recibimiento cuando volvió, precisamente amable, Juan Corellano, no fue por parte de la que ahora es su casa. No, en el primer partido con el Barça en el Metropolitano le recibieron con una pancarta en la que decían: querías tener un nombre y se te olvidó ser hombre. Duras declaraciones Muy duras. de Griezmann, que no obstante, como decimos, después de este desencuentro, hasta cierto punto lógico por parte de la afición del Atlético de Madrid, que se sintió un poco desencantada, traicionada, ha conseguido volver a ganarse el corazón de los atléticos, ha vuelto al Atlético de Madrid pese a que las condiciones no eran favorables, se ha bajado hasta 2 veces el sueldo, ha tenido ese conflicto en el cual estuvo jugando 23 minutos solo muchos partidos porque si no se activaba una cláusula de un pago a una comisión al Barça y al final se llegó a un acuerdo entre Barça y Atlético de Madrid para que jugase más, hizo pública su voluntad de volver al Atlético de Madrid cuando todavía estaba en el Barça y forzó todo lo posible para volver, así que con esos pequeños gestos y sobre todo con el juego se ha ido ganando al Atlético de Madrid, sobre todo a esa gente que perdió en su marcha. Efectivamente. Pasamos al cuarto punto, a la trascendencia que hemos puesto, este cajón desastre que le ha encantado a Juan Corellano. Hay una cosa muy clara y es cuando hablábamos de aquel la famosa frase, ¿no?, de cómo en la mesa de Cristiano y Messi. Hombre, pues tiene 2 argumentos en concreto para acreditar lo que son los 2 balones de bronce que ganó en 2016 y en 2018 como jugador del Atlético de Madrid. Es decir, estaba en la élite más absoluta del fútbol mundial llevando la camiseta del Atlético de Madrid, y esto tiene que ser un punto muy importante porque quizás solo hay un competidor de toda la historia del Atlético de Madrid en esta lista, que sería Paulo Futre cuando fue Balón de Plata. Así que esto tiene que pesar muchísimo. Sí, también yo creo que a nivel de trascendencia es importante la generación de futbolistas a la que ha pertenecido, de la cual está formando parte, porque esta generación Simeone pues probablemente es la más exitosa de la historia del Atlético de Madrid o una de las más exitosas, y él es uno de los futbolistas más importantes de esa etapa. Quizás solo competiría contra los Koke, Godín, Gavi Oblak. Alguno de estos futbolistas podría ser también igualmente importante dentro de esta etapa, pero Griezmann es uno de los grandes protagonistas. Solo se ha perdido 16 partidos por lesión como rojiblanco y además ha jugado en todos los flancos del ataque, ha ido evolucionando mucho como futbolista. Llegó con un perfil más de extremo llegador de la Real Sociedad y ha ido convirtiéndose poco a poco en un delantero más completo y mucho más referencia para su equipo, que lo vas a ver jugar en el Metropolitano. Se mueve por todo el campo, baja a recibir cuando ve que el equipo lo necesita. O sea que a nivel de trascendencia en el juego y en esta generación brillante de futbolistas ha sido muy importante, pero Nacher, esta generación no es la de Griezmann, claro, ni la de Koke, ni la de Godín, ni la de Gavi. Esta generación del Atlético de Madrid creemos que va a pasar a la historia como la generación del Cholo Simeone. Efectivamente, no es como en otros casos que podríamos decir, pues, no sé, el Barça de Messi, el Real Madrid de Cristiano y las Champions. En este caso hablamos del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que es el gran artífice de este equipo campeón, porque es el que lo cogió cuando estaba muy mal y el que lo ha convertido en campeón. Ha tenido piezas muy importantes, como decimos, como son Koke y como es Griezmann, que seguramente es el futbolista más brillante que ha tenido en sus manos el Cholo Simeone, pero es reconocido, pues es Vox Populi, que es el Atlético del Cholo. Entonces tiene trascendencia, pero no es un punto tampoco que vaya a ser súper importante en nuestra decisión. Con esto acabamos con el apartado de Antoine Griezmann. Vemos que en estadísticas destaca muchísimo, sí, como es evidente, todos lo sabíais al empezar este vídeo. En palmarés y en trascendencia medio, y en afición pues un poco también, aunque ahora lo ponemos más en el positivo que en el negativo después de recuperar el corazón de los rojiblancos. ¿Quién es Javi Nacher el principal candidato? Porque hay uno. Luego mencionaremos más, pero hay un nombre, hay una persona, todos lo estaréis imaginando, que es el principal rival de Antoine Griezmann a la hora de este debate
sobre quién es el mejor futbolista de la historia del Atlético de Madrid. El zapatones, que le llamaban, el sabio de Hortaleza. Efectivamente, Luis Aragonés, no puede ser otro, maximísima leyenda del Atlético de Madrid. Importante, antes de empezar a hablar de Luis Aragonés, lo vamos a valorar como jugador. Estamos debatiendo el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Claro, porque si dijéramos la figura, aquí habría un tercer nombre muy claro, que habría que meter rápidamente y que ya hemos mencionado, que es el Cholo Simeone. Estamos hablando del futbolista Luis Aragonés, que llegó al Atlético de Madrid con 26 años, siendo interior derecho, jugaba de centrocampista el bueno de Aragonés y fue básicamente el cerebro de aquel Atlético de Madrid de los años 60 y 70. 370 partidos en los que marcó 172 goles, la cifra que tenía que batir Antoine Griezmann. Quieto parado, crack, mastodonte. Ya sabemos que la hemos pifiado con los 172 goles de Luis Aragonés. Esto es debido a que depende de dónde mires, te marca 172 o 173. Nosotros, para hacer el vídeo, nos hemos fiado de la página web oficial del Atlético de Madrid, que marca 173 goles. Y por eso estás viendo ahora este vídeo, porque Antoine Griezmann ha superado los 173 de Luis Aragonés. Y por cierto, sigue viendo el vídeo, crack. Y 41 asistencias. Evidentemente ahora es el segundo máximo goleador de la historia del Atleti y estuvo 12 temporadas en el club. Una marca a la que puede llegar también Griezmann, por cierto. Sí, a nivel de juego, más allá de las estadísticas, todos los que lo vieran en aquella época, suerte que no tuvimos nosotros, y esto es algo que también tenemos que reconocer. Sí. A la hora de entrar en estos debates históricos, nosotros no hemos podido disfrutar en directo de muchos futbolistas a los que seguramente infravaloremos. Puede ser el caso de Luis Aragonés, sin embargo, su trascendencia ha traspasado los años y nos llega un poco la relevancia de su figura. De hecho, hemos hablado con muchísima gente aficionada al Atlético de Madrid para preguntarles quién pensaban ellos que eran los jugadores que debían estar en este debate. Luis Aragonés era el que siempre salía junto con Griezmann a tener en cuenta. Apodado Zapatones, como bien decías, por esa zancada tan peculiar que tenía, tan potente. Era un centrocampista que hacía un poco de todo y sobre todo tenía mucha llegada, un gran golpeo de balón, que destacaba mucho en balón parado, en los libres directos. De hecho, marcó goles de falta muy bonitos y muy importantes para la historia del Atlético de Madrid, mencionaremos alguno, y ya era como jugador un comandante dentro del campo. Tenía mucho carácter, mucha actitud, transmitía esa confianza al resto de sus compañeros y ya se empezaban a atisbar los apuntes del entrenador que sería, porque se dice que en aquella época ya iba como jugador una carpeta llena de fichas y movimientos técnicos que podía aplicar en sus compañeros, a los cuales iba un poco aconsejando. Así que ya es ese tipo de perfil de futbolista / entrenador, incluso estando en el campo. Sí, sí, de hecho luego lo comentaremos, pero puede ser de las transiciones más rápidas de jugador a entrenador de la historia del No había fútbol. Cursos por aquel entonces. No había cursos. Era ponte a entrenar y ya está. Para adentro. Bueno, uno de los puntos que tiene muy a favor Luis Aragonés en este debate, evidentemente, es el palmarés. Como decíamos, el Atlético de Madrid de los años 60 y 70 fue un gran equipo que cosechó muchos títulos y Luis Aragonés, como gran artífice de aquel equipo y muy protagonista, ganó 3 ligas, 2 copas del Generalísimo y una copa intercontinental, que por cierto el Atlético de Madrid es el único equipo que la ha ganado sin haber ganado una Champions, como ya sabrán nuestros seguidores de A Bote Pronto, ni evidentemente la Libertadores porque compite en Europa. Es el único porque decidió no ir el Bayern Múnich. Además, ganó un trofeo Pichichi a nivel individual como jugador del Atlético de Madrid. Por lo tanto, el palmarés está claramente a favor de Luis Aragonés en el debate. También puede estarlo, sin ningún tipo de duda, la afición y la comunión con, digamos, la identidad rojiblanca. Porque si hay alguien que represente a la perfección el espíritu colchonero, además del propio Cholo Simeone, como futbolista fue el propio Luis Aragonés. Sí, más de 25 años entre entrenador y jugador representando al equipo rojiblanco, y en la memoria de todos, evidentemente, la final de la Copa celebrada en Heysel en 1974, donde el Atlético de Madrid, que se marchó 0-0 al final de los 90 minutos en la prórroga, marcó un golazo espectacular Luis Aragonés de falta, que de hecho, como anécdota, contó el propio Luis Aragonés que lo celebró antes de que el balón entrase. Se puede ver en la repetición, porque él era un gran lanzador de faltas y ya sabía que iba adentro, no se equivocaba el bueno de Luis Aragonés, pero que acabó en tragedia futbolística para el Atlético de Madrid, porque en la última jugada empató el Bayern después de haber estado varios minutos perdiendo tiempo. El Atlético de Madrid no consiguió retener la pelota, algo de lo que se culpó toda su vida Luis Aragonés, porque él creía que tenía que haber cogido la responsabilidad de ser él el que perdiese el balón, o sea, el que perdiese tiempo con el balón y no llegase ese contragolpe del Bayern Múnich, y fue tanto el sentimiento que tuvo de culpabilidad
que en el partido de vuelta perdió 4-0 al Atlético de Madrid y se retiró como futbolista después de ese partido. Sí, y de hecho ya pese a una breve vuelta en la que volvió a jugar después de la retirada de unos pequeños partidos como futbolista, ya enseguida el club le solicitó que fuese entrenador y a partir de ahí inició su larga etapa como entrenador, también muy exitosa, de la cual, insistimos, no queremos hablar tanto porque hoy debatimos sobre futbolistas. Entonces vemos que a nivel estadísticas, bueno, pues es un jugador que destacó muchísimo, también a nivel de palmarés, por supuesto en comunión con la afición, por representar ese sentir atlético de aquellos años y tener esa importancia dentro del equipo, y a nivel de trascendencia, como decíamos, fue un poco la referencia, gran referencia de ese brillante Atlético de los 60 y de los 70. Convirtió, digamos, yo creo que a nivel de trascendencia es importante, ya como jugador, al Atlético en un club más ganador, porque cuando llega él hacía más de una década que no ganaba en una liga, si habían ganado alguna copa, pero más de una década que no ganaban en una liga, con él ganan 3, por lo tanto ya como jugador tiene un impacto en convertir al Atlético de Madrid en un equipo todavía más ganador, y yo creo que ese es el punto importante a nivel de trascendencia. Sí, lo único que nos queda en la trascendencia es que nos resulta muy difícil separar la figura de Luis Aragonés como futbolista y como entrenador, porque ha sido tan exitoso en los dos campos y ha representado tanto para el Atlético de Madrid que se nos hace complicado. De hecho, solo el Cholo Simeone ha entrenado más partidos que él al Atlético de Madrid desde el banquillo. Entonces, es complicado, pero lo estamos intentando en este vídeo porque además como entrenador, pues ya decimos, ganó la Intercontinental del año después de retirarse, una Liga, 3 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Liga en Segunda División, porque hasta cogió el equipo en Segunda División para devolverlo a Primera. En 4 etapas diferentes estuvo en el banquillo rojiblanco. Claro, con esto queremos decir que a nivel de un poco pensar en él en términos históricos, es imposible que no nos empañe un poco la vista su etapa como entrenador. Hemos dicho que no queríamos tenerla en cuenta, pero yo creo que es inevitable que te nuble el juicio, porque ya miras con otros ojos. Hay otros futbolistas que ahora veremos que han tenido muy buena etapa como jugador en el Atlético de Madrid, pero no se les recuerda tanto porque no los tenemos tan presentes por haber estado recientes. Es así. No obstante, acabando con Luis Aragonés, lo que tenemos que recalcar es que el debate para nosotros está aquí. Bueno, para nosotros y para la gente del Atlético de Madrid. Hemos hablado con muchísima gente del Atlético de Madrid, sobre todo Javier Nacher, y el sentimiento del Atlético está ahí, entre Luis Aragonés y Antoine Griezmann. Son los dos principales candidatos y con ellos cerraremos el vídeo, pero no queremos y no podemos cerrar el vídeo sin hacer algunas pequeñas, rápidas menciones de honor de futbolistas que deberíamos considerar en el debate, aunque creemos que no llegan a esas cotas de excelencia a las que sí están pues, destinados estos dos futbolistas. Sí, efectivamente, porque mucha gente, depende de la generación en la que haya vivido al Atlético de Madrid, pues se acordará, por ejemplo, del que ya mencionábamos antes, Paulo Futre, probablemente el único galáctico, entendiendo como galáctico, un futbolista que esté en el top 5 mundial reconocido y que pagues una buena suma de dinero por él, probablemente el único de la historia del Atlético de Madrid, que llegó como una promesa electoral de Jesús Gil y que bueno, estuvo en 2 etapas, 242 partidos oficiales, 60 goles, pero por ejemplo a Futre tendría a favor lo de ser galáctico, el Balón de Plata, le pesaría el palmarés, tan solo 2 Copas del Rey con el Atlético de Madrid. Siendo importante, eso sí, con goles históricos como el que marcó frente al Real Madrid, pero no tanto volumen en cuanto a palmarés y tampoco volumen en cuanto a goles. Marcó muchos goles muy bonitos porque era un futbolista a nivel técnico exquisito. Probablemente exquisito. Top tenemos 2 de los mejores también. Tenemos ahí camiseta de Futre, muy bonita que nos regaló en un encuentro que tuvimos con él, pero un futbolista exquisito, pero no marcaba tantos goles como Aragonés o el propio Griezmann. Efectivamente, probablemente de lo mejorcito en cuanto a técnica que haya tenido el Atlético de Madrid en toda su historia, pero bueno, estamos valorando muchas cosas para... Hombre, es que es una cosa importante, ser el mejor futbolista de la historia del Atlético de Madrid. Así que... Tenemos que hacer otra mención volviendo a los 60-70. Mencionábamos a Futre como una gran mención de honor. Otro es Gárate, delantero centro de aquel Atlético de Madrid, también de Luis Aragonés, quizás empañado precisamente por esa presencia de Luis Aragonés. Lo llamaban el ingeniero del gol porque además de delantero era ingeniero y marcó 137 goles en 325 partidos con la camiseta roja y blanca, conquistando 3 ligas, 2 copas y una Intercontinental. Así que desde luego también un futbolista trascendental, importantísimo para el Atlético de Madrid
el cual quizás no puede estar un poquito más arriba en el debate porque tuvo una retirada demasiado temprana. Sí, demasiado temprana, con 32 años se tuvo que retirar por un hongo en la rodilla que de hecho se le metió dentro del cuerpo durante un partido del Atlético de Madrid y que consiguieron eliminarlo después de muchísimo trabajo y consultar a muchísimos médicos, pero no le permitió la recuperación volver a ser futbolista. De hecho, en su partido homenaje tuvo que entrar a hacer el saque de honor en muletas y por lo tanto se retiró con 32 años cuando todavía le quedaban muchos goles. Era el delantero de aquel Atlético de Madrid de los años 60 y 70 y como vemos pues tiene 11 temporadas, 12 estuvo Luis Aragonés, mismo palmarés que Luis Aragonés, muchos goles como Luis Aragonés, pero efectivamente pues le tenemos que hacer este reconocimiento, pero en comparación a la figura de Luis, pues se queda un poquito por abajo. Y el siguiente, también mención muy importante, Juan, Adelardo Rodríguez, una leyenda muy grande también. Sí, sobre todo porque de nuevo comparte ese periodo histórico de los 60-70 con Aragonés, con Gárate, pero él sobre todo destaca no tanto por cantidad de goles o por presencia, sino por su longevidad y su presencia en el Atlético de Madrid. Estuvo 17 temporadas, de 1959 a 1976, y es el segundo ya jugador con más partidos con la camiseta rojiblanca porque fue superado no tan recientemente por Coque, ya le superó hace un tiempo, y el que más títulos tiene con un total de 10, o sea que sobre todo con Adelardo es un poco Mister Atlético de Madrid porque estuvo un montón de años, ganó todos los títulos de aquellas épocas y jugó muchísimos partidos. Sí, si preguntas a los más mayores que lo vieron, es un futbolista que rápidamente te destacan, también porque estuvo en muchas posiciones, empezó como media punta, luego fue retrasando su posición por su capacidad de organizar y al final, para evitar su retirada, Vicente Calderón le consiguió convencer para reconvertirse a mediocentro defensivo y así estirar un poquito más sus años de fútbol. Una cosa que hemos destacado, pero que todavía se nos queda un poquito atrás con las figuras de Griezmann y de Luis Aragonés. Y de Luis Aragonés, que no se nos olvide. Y teníamos varias menciones de honor, hemos mencionado a Futre, a Gárate, a Adelardo Rodríguez. No se nos podía quedar en el tintero un futbolista de la actualidad que puede pasar desapercibido, pero no en este tipo de debates. Coque tiene que estar en el debate de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid. Ahí lo tenemos a Coque, que probablemente será, no sé si el mejor, pero de los mejores canteranos que ha dado nunca la factoría rojiblanca. Jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, va a seguir sumando, o sea que no sé si alguien va a poder llegar a superar alguna vez en la historia ese récord que ya ostenta Coque, que también es máximo asistente de la historia del Atlético de Madrid y que se disputaría con Griezmann el ser el futbolista más importante de la etapa Simeone, porque ha acompañado a Simeone desde el principio hasta el final prácticamente. Claro, de hecho el gran punto a favor que tendría en la comparación con Griezmann es que él sí ha ganado todos los títulos de la era Simeone y en el caso del palmarés, pues hombre… Dos ligas. Claro, es que son las dos ligas. Esto le está pesando mucho cuando decimos que Antoine ni siquiera ha ganado una en su carrera, ya no en el Atlético de Madrid, sino tampoco en el Fútbol Club Barcelona. La extensión de Simeone sobre el terreno de juego es algo que ya sabemos, que ellos mismos se han elogiado 40.000 veces en ruedas de prensa y que será probablemente en el futuro uno que le pueda competir a los dos grandes, como hemos dicho, Griezmann y Aragonés. Y con esto entramos, ahora sí, en la fase metralleta. Es muy difícil hacer este tipo de debates porque al final, como decíamos, preguntas a mucha gente y cada uno tiene su favorito, sobre todo muy condicionados por qué etapa has vivido, en qué etapa vivías el fútbol con más pasión y no queremos dejarnos a nadie. Así que aquí vamos a hacer una metralleta, te cedo la palabra para que mencionemos a muchos que también, por lo menos mínimo, mentar su nombre, creo que desde luego lo merece. Para evitar el comentario de no habéis mencionado tal, que seguro que luego al final lo hay. Alguien nos dejaremos, aún así. Alguien nos dejaremos, no os preocupéis. Pero a Fernando Torres, evidentemente, uno de los mejores, si no el mejor canterano que ha dado la historia del Atlético de Madrid, a Diego Pablo Simeone como futbolista, no solo como entrenador, a Pantic, a Kiko Narváez, a Caminero, a Enrique Collar, a Diego Godín, a Arteche, a Ufarte, al Ratón Ayala, a Heredia, a Leiviña, a Diego Forlán, a Diego Costa, al eterno capitán Gavi, a Felipe Luis, a José Juncosa, a Abel Resino, a Joaquín Peiró, a Benbarek y al que se os ocurra en los comentarios, también lo tendríamos que haber metido. Luis Amaranto Perea. También.
todos. Todos. O Black también. Entran todos. También. Una lista muy larga de futbolistas, lo cual nos recuerda la dimensión del club que ha sido el Atlético de Madrid, un club importantísimo no solo para las competiciones españolas, sino para el internacional. Pero vamos ya a las conclusiones de este vídeo y vamos ya a intentar finiquitar ese debate entre Luis Aragonés y Antoine Griezmann que hemos anticipado desde el principio, que es al que nos aboca este vídeo. Los dos hombres que están un poco destinados a enfrentarse en el Olimpo del Atlético de Madrid. Y aquí tendremos que un poco pues, aclarar hacia dónde creemos que puede ir la cosa, y esto es una visión ya puramente personal, o sea que ya a partir de aquí no enfadarse. Efectivamente. Chavales. En cuanto a las estadísticas, aquí es verdad que ya no hay debate, Juan. Griezmann ya es el mejor en estadísticas. Son datos, y está ahí. Por aquí. Está ahí. Es numérico, lo puedes meter en una calculadora y no hay fallo. Efectivamente. En esto ya se decanta a favor de Antoine Griezmann. En cuanto a títulos, que es, como ya hemos repetido, donde coge a Griezmann, pues de momento está en el otro lado, que es Luis Aragonés. Esto otra vez vuelven a ser números, Juan. De momento, 1-1. 1-1, efectivamente. En cuanto a la identidad y nuestros famosos intangibles, pues claro. Aquí entramos en el terreno de la subjetividad, amigo. Bueno, a ver, cosas objetivas que podemos decir, Juan. El francés se ha reencontrado con la afición, esto es un hecho. Afirmativo. Y tiene un punto a favor también, que será el ídolo de las generaciones jóvenes que han crecido viendo al Atlético de Madrid de Simeone, donde la gran figura era Antoine Griezmann. Y es verdad que si preguntas a los atléticos, digamos, de un poquito más edad, ¿no?, de los 25 a los 45, por ejemplo, ya todos te dicen que tiene un tachón en su currículum, pero que lo han perdonado. Entonces, el tachón seguirá, porque Luis no lo tiene, pero lo han perdonado. Entonces, bueno, mini punto. ¿Puede llegar a superar eso, todo lo que representó ya como jugador Luis Aragonés como Atlético? Para la afición, no lo sé. Yo creo que en este apartado seguiría dándole una ligera ventaja en cuanto a comunión con la afición a Luis Aragonés. Y entraríamos en la última parte, que es el tema de la trascendencia, de esa un poco elevación como futbolista. Y aquí yo le daría un mini punto a Griezmann, más a nivel personal, y explico por qué. Porque es verdad que Antoine Griezmann, como Atlético de Madrid, siendo futbolista del Atlético de Madrid, ha vivido momentos de rendimiento en los cuales ha sido top 5 o incluso top 3 jugadores del mundo. Yo creo que eso no sé si lo llegó aquí. Me puede el sesgo de la actualidad y el no haber visto a Luis Aragonés en su momento, pero no sé si se concibe a Luis Aragonés en su momento como uno de los top 3 mejores futbolistas del mundo, teniendo en cuenta que además Griezmann coincide con los que para muchos son los dos mejores de la historia. Es decir, si no hubieran existido Cristiano y Messi, estaríamos hablando de que Griezmann, como Atlético, hubiera sido el mejor futbolista que había en el mundo. Sí. Yo en este caso, para mí es un empate, porque si le preguntas a los que sí vieron ese Atleti de los 60 y los 70, no te dirán que era el Atleti de Luis, o sea, era el Atleti de Luis, de Ufarte, de Gárate, te destacan a varios, pero sí te dicen que el mejor era Luis en ese aspecto. Entonces, me pasa un poco como con el Atlético de Simeone. Pues no es el de Griezmann, pero sí te destacan a Griezmann como el mejor futbolista. Y creo que en la valoración que tiene que hacer y que hará seguramente el aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que mirando hacia adentro, pues en este aspecto queda un poco en el empate. Pero estoy bastante de acuerdo contigo en que el tema de los 2 balones de bronce es un aspecto muy importante. Pero como hemos visto que esto queda todavía muy empatado. Está muy empatado. Aquí la gente, yo ya veo en comentarios diciéndonos, vaya tibios, sois unos tibios, No tal, preocupéis. medianías, medias tintas. Hemos hecho trabajo de periodistas y hemos preguntado a los aficionados del Atlético de Madrid qué puede decantar la balanza a favor de Antoine Griezmann, porque Luis Aragonés ya no puede decantar la balanza. Claro. El principal argumento para Antoine Griezmann es que es un futbolista en activo y que por lo tanto tiene todavía la capacidad de añadir sobre todo títulos en su palmarés. La Champions es un poco lo que ahora mismo une las historias futbolísticas tanto de Antoine como de Luis. El haberlas perdido, el haberse quedado a las puertas de ellas. Y la manera de perderlas. Y la manera de perderlas. Entonces yo creo que desde luego conseguir esa ansiada orejona para el Atlético de Madrid, una tarea que ahora mismo se antoja complicada porque hay muy buenos rivales en la máxima competición europea, decantaría de manera definitiva, yo creo que sí, y contundente la balanza a favor de Antoine Griezmann o de Coque.
o de Coque. Aquí entraría en el debate y ya de nuevo, tibios. Es que es muy complicado. No, es muy complicado, pero Juan, o sea, en esa hipotética Champions del Atlético de Madrid. Depende de qué papel O sea, tenga cada uno. Claro, la foto, pero ya no el papel, la foto con la orejona la tendría Griezmann, con lo cual ya le ganaría a Luis, porque esa foto es para la historia del Atlético de Madrid. Pero es que la tendría Coque también, esa foto. Claro, estaría ahí el tema. Ahí ya dependería de si de repente, para conseguir la Champions, quién ha sido más determinante, si Coque o Griezmann. Claro. En fin, es un debate muy complicado y por eso también queremos que lo tengáis vosotros en comentarios. Me parece lo más justo, ¿no? Por supuesto, que la gente nos ponga en comentarios para ellos, ahora que Antoine Griezmann ya es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Para ti, ¿quién es? Luis Aragonés, es Antoine Griezmann, es Futre, lo será Coque. Déjanoslo en comentarios y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo.